gana en transporte, vida nocturna. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. No sé qué pasa con el sitio de la facultad, pero está pesadísimo, así que por eso he mandado el link por aquí y bueno, hoy no hay asistencia tampoco. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto ayer? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces un poquito para reforzar lo que es parámetros de transformadores, el ingeniero Romano va a dar el primer punto del práctico de transformadores. Ya estás como anfitrión, Benjamín. Hace 2 días dije que está la página de la facultad bastante lenta. Ajá. Sí, están con problemas. Sí, por eso tampoco no lo pude subir a los prácticos, los dos que hemos visto ayer, por más que ya estaban terminados. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿La presentación en pantalla completa? Sí, sí. No. Bueno, la idea es ver un poquito hoy el trabajo práctico número 9. Vamos a ver solamente el ejercicio número 1. En el problema número 1, bueno, acá se nos plantean, fíjense, en un transformador y nos dan los valores nominales del equipo y nos dan los distintos valores de los ensayos que se le realiza al equipo. Entonces, como podrán ver, están los valores nominales por un lado, potencia nominal, tensión nominal, resistencia en alta, media y baja tensión. Acá están los distintos valores. De ahí tenemos el ensayo de vacío, que se le hace de secuencia directa, que es de baja tensión, sus respectivos resultados obtenidos de cada uno de los ensayos. El ensayo de corto, el de secuencia directa entre alta y baja tensión. Después tenemos entre alta y media, y el mismo ensayo de corto, secuencia directa entre media y baja tensión. Una vez que tenemos, bueno, estos simplemente las tablas nos van a servir para ir sacando los valores que vamos a utilizar para el de ejercicio. De ahí el punto A nos pedía que calculemos de este transformador, que calculemos como verán acá, ahí nos pide el punto A, calcular los parámetros a partir de todos estos ensayos de laboratorio. Entonces, en función de eso, bueno, ahí también dice que el transformador opera a corriente nominal con un factor de potencia de la carga de 0,95 en atraso. También nos pide luego calcular la caída de tensión interna en el punto B, la potencia activa consumida en el C, potencia reactiva consumida, hacer la gráfica del diagrama fasorial del tráfico hacia el mismo diagrama, operando a plena carga,
nos pide que determinemos las impedancias por arrollamiento primario, secundario y terciario de este transformador. Y finalmente, hay que hacer es la tensión en función de corriente y ver la potencia en función de corriente en vacío, siendo los resultados obtenidos en el ensayo los que se dan en esta nueva tabla al final, y en función de eso nos pide que saquemos conclusión. O sea que sería desde el punto A hasta el punto H. Comencemos por el A. Nos pide calcular parámetros a partir de ensayos, y acá hacemos la siguiente consideración. Comenzamos entre alta y baja. Fíjense, acá está el conexionado del ensayo de cortocircuito, acá está el circuito equivalente, donde cortocircuitamos el lado de baja y alimentamos con una tensión de 21,91 kilovoltios, de modo que circule corriente nominal. Acá está la tensión, como podrán ver, esta es la tensión del ensayo, 21,91, y esta es la potencia de cortocircuito del ensayo, que está en la tabla. Vamos a la ecuación. En la ecuación tenemos que la S nominal es raíz de 3, U nominal por I nominal. Despejamos la I nominal de la ecuación, reemplazamos los valores correspondientes y finalmente tenemos I nominal es igual a I de corto y nos da 131,2 amperes. En función de esos valores, fíjense, nosotros teníamos estos datos, era el dato que tenemos del ensayo, la U del ensayo, la potencia del corto, y acabamos de calcular la corriente. Ya teniendo la corriente, vamos a la potencia de cortocircuito, en donde la potencia de corto es I de cortocircuito al cuadrado por R equivalente entre el lado de alta y de baja tensión. Despejamos R equivalente, que queremos con tenemos la potencia de corto sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Reemplazando con los valores correspondientes, llegamos finalmente al valor de R equivalente entre el lado alto y baja de 8,205 ohmios. La impedancia equivalente entre el lado de alta y baja es la tensión del ensayo sobre la corriente de cortocircuito. Haciendo la división, tenemos acá, como podrán ver, la impedancia equivalente, lado alta y baja, 166,99 ohms. Por supuesto que esto es módulo. Trabajando con Pitágoras, sacamos de acá, es Z equivalente al cuadrado, es la parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado, la impedancia está entre el lado A y B. Despejamos finalmente y nos queda que es la raíz de la resta entre la impedancia equivalente y la resistencia equivalente. Reemplazando los valores correspondientes, llegamos a que la reactancia equivalente entre el lado A y B, la reactancia inductiva, es de 166,788 ohms. Fíjense que acá tenemos la parte resistiva, la parte inductiva, y acá tenemos el módulo. O sea que si quisieran ponerlo esto como un complejo, recuerden que hay que hacer la división de la parte imaginaria sobre la real y sacarle la tangente a la -1 para obtener el ángulo que acompañaría este módulo si lo queremos presentar como impedancia compleja. ¿Estamos hasta acá? Sí, ingeniero. al pelo. Perfecto. Bueno, la idea es que repitamos el mismo estudio, vamos a ir viendo entre los distintos lados para ir obteniendo los parámetros. Parámetros serían resistencia, reactancia, impedancia. Y van a ir cambiando los valores acorde a los lados de secuencia directa que tomemos. En el anterior hemos visto que era alta y baja, ahora para el caso siguiente tomamos alta y media, volvemos a reemplazar los valores, acá tenemos la tensión de ensayo para el estudio para el ensayo de corto entre alta y media, es de 7,30 kilovoltios. Recuerden que en el anterior, miren, era de 21,91, bueno, van a ir cambiando acorde a las tablas, que son las que tenemos al principio y son las que tienen ustedes en el enunciado de práctica. Potencia de corto, 76,20 kilovatios, y la corriente de corto, 98,3 amperes. Hacemos de nuevo lo mismo, escribimos las ecuaciones, despejamos la resistencia equivalente, reemplazamos sus valores y llegamos al valor de la misma. En este caso, resistencia equivalente, lado alto y media, 7,85 ohms. Calculamos la impedancia,
Z sobre I de corto, U sobre I de corto, la del ensayo, reemplazamos los valores, obtenemos la impedancia equivalente, lado alta y media, y de la misma manera que vimos hace un rato, despejamos de los cuadrados la parte inductiva. Entonces, tenemos finalmente que el X equivalente entre alta y media nos da 73,842. Nuevamente, parte resistiva, parte inductiva, y tenemos la impedancia. De nuevo, si quieren el ángulo, hacen los pasos correspondientes para dejarlo en forma compleja. El otro estudio que se hace es entre media y baja. Entonces ya vamos viendo alta y baja, alta y media, y ahora vemos media y baja tensión. La tensión con la que se alimenta el ensayo es de 0,71 kilovoltios, nos da una potencia de cortocircuito de 14,80 kilovatios, la corriente de corto es de 173,5 amperes. Despejamos nuevamente desde la ecuación de la potencia de corto para calcular la resistencia equivalente entre el lado media y baja. Tenemos la división, bueno, ponemos los 1480 sobre la corriente al cuadrado. Finalmente obtenemos 0,491 ohmios. Calculamos la impedancia equivalente, nos da el resultado, 4,09. Despejamos de la impedancia, despejamos la parte inductiva, finalmente nos queda que X equivalente en baja es de 4,068. Nuevamente, los tres valores que calculamos para cada uno de los ensayos. Y finalmente, vamos al último de los ensayos que teníamos, que era el ensayo vacío, de secuencia directa, que está hecho del lado de baja tensión. Entonces, como verán, el circuito está modelado desde el lado de baja tensión. Tenemos la I de vacío, la corriente de vacío, 2,58 amperes, la potencia de vacío, 26,8, y nos pide los parámetros que nos falta, G, circuito tanque, y B, el circuito tanque. La potencia de vacío es la tensión de vacío al cuadrado por G. Despejamos G para obtener el valor de vacío, y nos queda que es la potencia de vacío sobre la tensión de baja, en este caso de baja, porque le estamos dando el lado de baja, y nos quedan los 13.800 al cuadrado, y arriba 26.800 vatios, con lo cual nos queda finalmente 1,40 por 10 a la menos 4, sí. Tenemos el valor de G, tenemos el valor de I equivalente, calculamos de la misma manera la admitancia equivalente, está el valor, y finalmente hacemos algo muy parecido a lo que hicimos con la impedancia, lo despejamos de ahí a la admitancia, nos queda que es la raíz de la admitancia menos G al cuadrado, ambos, y obtenemos el valor de B. Entonces ahí ya tendríamos todos los parámetros. ¿Se entiende? Está ahí. Ese es el paso para obtener los parámetros del punto A. ¿Tá? Serían todos los parámetros resistivos, impedancia, y los parámetros de la admitancia con los componentes del circuito tanque. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, de ahí pasamos al punto B, en donde tenemos la tensión de caída interna. La tensión de caída interna tenemos que es delta de B, es I nominal por Z equivalente. Y bueno, tenemos los tres lados del estudio, tenemos lados de alta y media, I nominal, en el caso este, vamos a ver I nominal de alta y media, emplazamos por su valor, por el Z equivalente que encontramos en el punto anterior. Tenemos ese resultado, finalmente nos queda que la caída interna entre el lado de alta y media es de 7.299,9, casi 7.300 voltios. En el caso del lado de alta y baja, tenemos el delta de B, que es la corriente nominal por Z equivalente entre alta y baja, reemplazamos los valores, corriente de corto, que teníamos del estudio, por el valor de su Z equivalente, calculado en el punto anterior. El resultado es de 21.909 voltios. Hacemos lo mismo del lado de entre media y baja. La caída interna que hay entre el lado de media y baja es I nominal por el Z equivalente entre media y baja. Reemplazando los valores, obtenemos delta de B igual a 709,996 voltios. Esto sería el punto B completo, y está con los tres distintos lados. Tensión de caída interna, y vamos al C. El C, ¿qué nos pide? Nos pide potencia activa consumida por fase.
La potencia consumida es I nominal al cuadrado por R equivalente. Y bueno, reemplazamos la ecuación para cada uno de los lados. Por supuesto, vamos viendo. Acá la I nominal es la I de corto que obteníamos de cada uno de los estudios. Y la multiplicamos acá, en este caso, la potencia consumida activa por R equivalente. Obtenemos los valores en vatios. En el lado de alta y baja, fíjense, tenemos el valor de la corriente de corto, multiplicamos por la resistencia equivalente entre alta y baja, que era 8,205, finalmente tenemos 141.236,275 vatios, o 141, casi 141 kilovatios. Y en el lado de media y baja, acá en esta parte, finalmente, de nuevo, I nominal I de corto al cuadrado por la resistencia equivalente, la parte resistiva, fíjense, entre media y baja, y tenemos el valor. Lo que nos queda es pasar al punto D, en el cual nos pide la potencia reactiva consumida. Acá tenemos la ecuación con la que trabajamos. La potencia reactiva consumida es la corriente de corto por el X equivalente. Tenemos el X equivalente para el lado de alta y media por su corriente de corto, reemplazamos, tenemos los resultados con ampere reactivo para el lado de alta y baja. Nuevamente, los valores lo vayan verificando, que son los que vamos obteniendo en el punto anterior. Para el primer punto en A, se van reemplazando acá los valores que calculamos los parámetros del punto A. Lo mismo para el lado de media y baja. Y ahí tenemos los tres valores. Lo que está remarcado más que nada es, fíjense que los valores mayores los remarqué porque son los que tenemos al lado de alta y baja. Y bueno, de ahí pasamos al punto E, que era el diagrama vectorial del trafo vacío. Teníamos E, teníamos B, ahí está I0 por R, la I0 arrebatada, la otra I. Y bueno, este ya lo conocen ustedes los diagramas. Y de ahí tenemos el F, que es el diagrama vectorial del trafo a plena carga. Bueno, acá lo que se le ha hecho un resumencito, y uno es 1 y 1 por Z equivalente entre A y B, más el U2'. Hacemos todo el despeje correspondiente para calcular, fíjense, U'2, vista del lado primero, tenemos el valor de 125.814. Entonces, esos son los valores que se reflejan en la gráfica. ¿Ves? Este es un valor de 1, que lo tomamos acá, que es 132.000, acá, y el otro valor es el menor que está ahí. Después lo controlan y se fijan. Y acá está U2, fíjense, del lado de baja, 13.160 voltios. Entonces después lo controlan y lo ven bien. De ahí nos pide el punto G, que determinemos las impedancias por arrollamiento. Bueno, fíjense, acá tenemos la parte de alta, el punto A, acá tenemos el punto M, media, y el punto B, de la parte de baja. Si lo vemos como resistencia, tenemos ZAB, el punto A y el punto B, está compuesto por ZA más ZB, en el camino que hace entre A y B. El camino que hace entre A y M, el que voy mostrando con la flecha, se compone de ZA más ZM, y el camino que hace finalmente entre el lado de media y baja, que serían estos dos, el camino, sería ZM más ZB, que es entre media y baja, ZB más ZM. Teniendo en cuenta esto, son tres ecuaciones, combinando las ecuaciones finalmente llegamos a los valores estos, donde está ZA, finalmente queda que es un medio, ZA que tenemos acá, es un medio de Z entre alta y media, más la impedancia entre alta y baja, menos la impedancia entre baja y media. Lo mismo para ZB, un medio de Z entre alta y baja, más Z entre baja y media, menos Z entre alta y media. Y finalmente para ZM, que tenemos acá, es lo mismo, ZM más ZB entre baja y media, menos Z entre alta y baja. Esto sale de desarrollar el sistema de ecuación. Una vez que tenemos, ya teníamos los valores estos, todos estos valores que están acá,
son los valores que calculamos en el punto A, Z entre alta y media, las Z equivalentes, simplemente los reemplazamos. Finalmente tenemos ZA 118,581 ohmios, ZB 48,365 ohmios y ZC menos 44,275 ohmios. Esas serían las tres impedancias que nos están pidiendo por arrollamiento. Impedancia de alta, de media y de baja. Están ahí las tres. Después, para la tablita del punto H, que nos piden, ahí están las tensiones, las corrientes obtenidas y las potencias. El primer gráfico es por la tensión en función de la corriente. Tenemos la tensión. Sí. Disculpe, en la presentación anterior hay una impedancia que da negativa al módulo, ¿no? ¿O he visto mal? Sí, hay una que te da negativa. Ajá. Sí, eso sale del estudio. ¿Y qué? Ya después... Sí, efectivamente, a veces sale ahí una impedancia negativa. Y sale por cuestiones matemáticas, no es que signifique que haya un capacitor, ni Listo. nada. Sale por cuestiones matemáticas. ¿Sí? Por el despeje de la fórmula. Lo que pasa es que la impedancia de alta, ¿sí? La impedancia de alta generalmente, a veces muy parecida a la suma de la media y baja. Entonces por eso es que una pequeña diferencia puede dar impedancias negativas. Gracias, Inge. ¿Listo? Bueno, ya tienen la gráfica, fíjense, y para 2.58 aproximadamente, tenemos una tensión. ¿Se escucha despacito, Benja? ¿Ahí se escucha mejor? Sí. A ver. Acá tenemos, bueno, tenemos acá la tensión en función de la corriente. Fíjese, acá está la corriente y en este eje la tensión. Fíjense, para los 2,58 amperes, aproximadamente por ahí, 3,2,5, tenemos los 13,8. Hay que ver bien porque esto no sé si la tabla están cruzadas. Bueno, la cuestión es que la gráfica les queda muy similar a esto. Ya después la voy a revisar, si quedaron bien. Disculpa, volve un segundito, Benjamín. Sí, porque me ha tomado otra vez. Esa gráfica es también para que vean que la tensión nominal es 13,8, ¿sí? Y podría subirse sobre esa tensión a lo sumo un 10%. Y fíjense en ahí cómo la curva tensión corriente sería casi una réplica de la curva BH, ¿sí? Inducción, excitación, ¿sí? Es como que en esa zona ya se entra en el codo de saturación, ¿sí? Esa era la razón de mostrar esa gráfica, ¿no? Por eso se dispara la corriente. Así es. La gráfica esa no sería potencia en función de la corriente. Me tengo que fijar, porque fíjate que lo está tomando los dos ejes. El de era tensión corriente. Sí, es tensión corriente, las gráficas son similares. Lo que pasa es que acá me está tomando el mismo eje, no sé si lo notas. Este tendría que estar en el rango de 13 a 15. Me está tomando el eje de la potencia, ya lo voy a cambiar. ¿Estamos? Pero las gráficas de las dos son similares, como lo podés notar. Esta sí está tomando el eje que corresponde a la potencia. ¿Está? Entonces, fíjense, ahí lo que se observa es que a medida que aumenta la corriente, aumentan las tensiones y así también la potencia. Se observa que el aumento es mayor en la potencia, ya que depende también del cuadrado de la tensión. Y que eso se nota más en la otra gráfica. Esta me está tomando el mismo valor, me parece. Así que no la sigo, ya la voy a corregir. Y con eso es que terminamos el ejercicio número 1. No sé si quiere contar algo más. No, eso nomás. Así que bueno, ya lo dejé compartir. Sí. Sí. Disculpe, no me ha quedado muy claro el tema del arrollamiento de medio, por ejemplo. No sé si se refiere al tema ahí con el trabajo de prearrollamiento, no sé si se refiere a eso.
Es El un problema se trata es de un transformador de 3 arrollamientos, ¿sí? A ver, volvamos un poquito con la teoría de ayer. Ya comparto pantalla. en el modelo del trabajo de arrollamiento. Este es un trafo monofásico, ¿sí? Ese es un trafo monofásico. Después del trafo monofásico, hemos presentado el transformador trifásico, ¿sí? Transformador trifásico, que se lo puede representar como 3 transformadores monofásicos, ¿sí? Este era ahí está. Este es el transformador trifásico. Acá dibujados en el mismo lugar el arrollamiento primario y el secundario. Están las dos bobinas, una concéntrica con la otra. Entonces tenemos el arrollamiento de las 3 fases, nos dan 3 transformadores monofásicos, se comportan como un trifásico. Es más, muchas veces se utilizan así 3 transformadores monofásicos con la conexión adecuada, de manera de tener un transformador trifásico. Por ejemplo, el transformador que sale a minera la lumbrera, que está en el bracho, son 3 transformadores monofásicos. ¿Y por qué se lo usa así? Bueno, porque si llega a fallar uno de ellos, se lo reemplaza por otro que está ahí de reserva en el lugar, ¿sí? Y ya se sigue funcionando. Que no es lo mismo de que si yo tengo un transformador trifásico, murió cualquiera de las fases, ya murió todo el transformador. Entonces, a veces se utiliza así un transformador trifásico formado por 3 monofásicos, ¿no? Entonces, ese es el transformador trifásico. Y después está el transformador de 3 devanados, ¿sí? Que aquí está representado de forma simplificada, ¿sí? Pero yo lo que tengo son ahora 3 arrollamientos concéntricos por cada fase, ¿sí? Eso que está representado acá sería un transformador monofásico de 3 devanados, ¿cierto? Tengo un primario que alimenta 132, un secundario que alimenta 33 y otro que alimenta 13, pero esto sería monofásico. Cuando nosotros hablamos de un transformador trifásico de 3 devanados, estamos diciendo que hay 3 arrollamientos de alta, 3 arrollamientos de media y 3 arrollamientos de baja, ¿sí? Que es, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es un transformador trifásico, ¿sí? Donde tengo el primario, un arrollamiento de 30 MVA, el secundario otro de 30 y el terciario también otro de 30. 3 transformadores de 30, ¿sí? 3 arrollamientos, perdón, de 30. ¿Mm? Y cada uno de esos sería un transformador trifásico. ¿Estamos? ¿Se entiende? Es decir, que en un transformador de 3 devanados, aquí sí, la tensión, estamos hablando de tensión de línea, 132, 33, 13. ¿Sí? Yo tengo el arrollamiento de alta, fíjense en acá, aquí tengo el grupo de conexión. Este es, ¿cuál es el grupo de conexión entre alta y media? Entre alta, en alta tengo una conexión en estrella. Para tener conexión en estrella necesito 3, ¿sí? 3 arrollamientos, que son estos 3 que están simbolizados acá. Estos son los 3 arrollamientos de alta. En media también hay un arrollamiento estrella conectado a tierra, que es el que está
simbolizado acá. Son 3 arrollamientos, porque es un transformador trifásico, ¿sí? Conectado en estrella. Y en baja, en 13,2, tengo un arrollamiento en triángulo. 3 arrollamientos conectados de tal manera que tengo una conexión triángulo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Inge, el último arrollamiento no tiene toma de potencia. No tiene conexión a tierra, pero sí, sí toma de potencia, ¿sí? Sale de aquí, uno de aquí, otro de aquí y otro de ahí, Bien, ¿sí? sí. Lo mismo que acá no está, este es lo que está simbolizado acá, es el regulador automático de tensión, y acá también el regulador de tensión, ¿sí? Bien. Es decir, que podemos tener transformadores monofásicos de 2 o 3 arrollamientos. Podemos tener transformadores trifásicos de 2 o 3 arrollamientos. ¿Sí? Bien, siempre se va a cumplir que el ampere vuelta del primario, y acá tendría 2 arrollamientos secundarios, del secundario y del terciario, tiene que dar los ampere vuelta de vacío. ¿Se sigue cumpliendo eso? ¿Cómo? Los ampere vuelta del primario, que vendría a ser del lado de alta, sí. Menos los de media y los de baja, me tienen que dar los ampere vuelta de vacío. ¿Se sigue cumpliendo eso? ¿No? Ahí tendríamos que armar cada uno de los circuitos. En general, lo que se arma es un circuito entre alta y media y alta y baja. ¿Qué es lo que se quiere tener con un arrollamiento de un transformador de 3 devanados? Es poder trabajar con 3 niveles de tensión. Aquí, por ejemplo, tengo un transformador de alta, media y baja. Supongamos que es 132, 33, 13. Entonces, la parte de 132 está conectada a la red de potencia. El arrollamiento de 33 está alimentando la distribución de grandes longitudes. Perfecto. ¿Sí? O de altas potencias. O sea, son generalmente demandas de altas potencias o demandas de zonas rurales. Y el arrollamiento de 13,2 kilovoltios es el que está alimentando las demandas que están ahí cerquita nomás. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver que las estaciones transformadoras de Tucumán, del centro de Tucumán, todas son de 2 arrollamientos, 132 a 13,2. En cambio, si nos vamos a estaciones transformadoras más lejanas, Agua Blanca, Villa Quintero, ahí empieza a aparecer el arrollamiento de 33, que es el que alimenta demandas grandes, ¿sí? Como por ejemplo Grafa, ¿sí? O demandas rurales. Bueno, seguimos. ¿Están viendo aquí toda la pantalla ahora o no? Se ve verde, ingeniero. Se ve verde. Bueno, dejemos de compartir. Dejemos de compartir. Inge. Sí. Los arrollamientos de media y de baja funcionan simultáneamente. Sí.
Sí, sí, pueden funcionar simultáneamente. Y no sé, O pueden funcionar separadamente. Si a mí se me quema un transformador 132-33-13, perdón, se me quema un transformador de 132 a 13, ¿sí? claro, Puedo queda. alimentar, reemplazarlo por un transformador de tratamiento 132-33-13, Ah, ¿sí? Y alimento solamente una demanda, por ejemplo. bien. Y no tendría También que dar podría, la también potencia podría ser, sí, del primario. Tiene en el de media 30 MVA, en el de sí, baja 30 MVA, ya son sí, 60. Y sin embargo sigue siendo sí, de 30 el primario. sí, sí, Ah, sí. Por eso, lo que pasa es que de esa manera vos podés sacar 30 en el secundario o 30 en el terciario o la suma del secundario más el terciario que te dé 30. ¿Sí? Lo que ahora pasa es sí, que muchas veces por estandarización se utiliza un transformador así, 30-30-30. listo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, Trasnoa va a comprar, o ya ha comprado, en producción un transformador de 60-30-30, ¿sí? Pero en este caso, el transformador ese es 132-13-13, dos arrollamientos de 13, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer es reemplazar dos transformadores de 30, ¿sí? Por uno solo de 60. Entonces me ahorro lugar y Ah, estoy bien. duplicando la capacidad en el lugar, Se ¿sí? ahorra espacio físico. Claro. Eh, Hay de distintas potencias, pero siempre el arrollamiento de alta va a ser mayor o igual que la potencia de los arrollamientos de baja. Ingeniero, ¿eso no sería perjudicial en eventual falla? ¿Por qué? Sí, Porque sí, si en cuanto a falla, confiabilidad, sí. claro. Sí, en cuanto a confiabilidad, sí. Pero en condición normal, si por ejemplo vos querés abastecer mayor demanda en el centro de Tucumán y no tenés dónde hacer estaciones transformadoras, entonces lo único que te queda es repotenciar las estaciones actuales. Y si en las estaciones actuales no tenés lugar, y bueno, tenés que reemplazar un transformador que tenés ahora por uno más grande. No te queda otra, ¿sí? Claro. Bien, hablemos un poquito de la regulación de tensión. El transformador tiene tensiones nominales. Fíjense aquí arriba, en el dato de placa, dice este transformador es 132, 34,5, 13,8. Esas son las tensiones nominales. Pero dentro de esas tensiones uno puede jugar, ¿sí? Puede jugar. ¿Por qué? Porque ahí en chiquito no se ve. Él dice en realidad 132 más 10 menos 15. Significa que tengo 10 puntos de conmutación hacia arriba y 15 puntos de conmutación hacia abajo. Y ahí dice, no se lo ve tampoco, pero creo que es con el paso del 1%. Es decir que está indicado lo que está en esta tabla de acá, ¿sí? Para cada punto del transformador, ¿sí? Cada punto del regulador de tensión, lo que estoy haciendo es cambiar espiras, agregar o disminuir espiras, de manera que estoy modificando la relación de transformación y por lo tanto modificando la tensión. El regulador de tensión, hay dos reguladores de tensión, uno en el arrollamiento de alta y otro en el arrollamiento de media. Pueden no estar, pero generalmente están, ¿sí? El regulador de tensión del arrollamiento de alta, está simbolizado aquí por esta flechita, ¿sí? Generalmente es un regulador de tensión bajo carga. Significa que yo puedo cambiar la relación de transformación
de manera de subir o bajar tensión en media y baja, porque si yo cambio las espiras de alta, se va a modificar la relación de transformación entre alta y media y entre alta y baja, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es poner este regulador de tensión bajo carga en alta, de manera que con la carga conectada yo pueda cambiar la tensión. ¿Por qué se lo conecta en alta? ¿Alguien sabe? Porque maneja menos corriente. Porque maneja menos corriente. Entonces, cuando se conmutan las espiras, la corriente que venía por una espira después cambia por otra, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría un pequeño chispazo, podría haber un pequeño chispazo. Y al haber menor corriente, entonces se facilita la conmutación, no es tan problemática. Ahora fíjense, nosotros teníamos que la relación de transformación es el número de espiras del arrollamiento primario sobre el número de espiras del arrollamiento secundario, y tiene la misma relación de las tensiones, ¿sí? Si yo despejo aquí U2, la tensión del secundario, ¿sí? U2 va a ser U1 por N2 sobre N1. Número de espiras del arrollamiento secundario sobre el número de espiras del arrollamiento primario. Bien. Hemos dicho que las espiras que yo cambio, ¿cuáles van a ser? ¿N1 o N2? N1. 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 Si yo subo número de espiras, si aumento el número de espiras, ¿qué pasa con la tensión del secundario? Disminuye. Disminuye. Y si yo bajo número de espiras, la tensión aumenta. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Fíjense en acá, si yo estoy aquí bajando el número de espiras, estoy conmutando para abajo, estoy levantando la tensión. Escuchen, ahí. ¿Ven? Por ejemplo, el punto menos 15 voy a tener 154. ¿Estamos? En el punto más 10, no, perdón. Si estoy bajando el número de espiras, aquí está, esta es la tensión de alta. No estaba viendo bien. Estoy bajando la tensión de alta, que es lo mismo que subir la tensión de baja. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si alguien está en el centro de control y le dicen, aumentame tensión, lo que tengo que hacer es bajar el número de espiras. ¿Sí? Y si me dicen bajar tensión, tengo que aumentar el número de espiras. Entonces hay una relación inversa. ¿Está claro? Inge, Sí. cuando se baja el número de espiras, no tiene incidencia en lo que es el estado de magnetización. No hay peligro de que sí cambia el estado de magnetización, porque están cambiando los N por I. Claro. Y por eso, al cambiar el estado de magnetización, ¿sí? Cambia también las tensiones en el secundario. Bien. No ¿Claro? se llega a tener riesgo de llegar al codo de saturación. Por ejemplo, si se llega... No. Ah. No. Si yo levanto las tensiones en alta, ahí sí puedo tener problemas. Pero mientras yo trabaje con las tensiones en alta, media y baja, con las tensiones para las cuales ha sido diseñado, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Fíjense, ahí aparece que el arrollamiento de alta puede trabajar en este caso entre 145,2 y 112,2. Ah. Yo trabajo en ese rango, no voy a tener problema. Perfecto. Bien. ¿Está claro eso entonces? Regulador bajo carga me va a modificar la tensión tanto en media como en baja. Y lo pongo en alta para favorecer la conmutación, ¿no?
Ahora, en el caso de media, o sea, en 33 kilovoltios, ahí yo tengo un arrollamiento que tiene conmutación, pero no es bajo carga. No es bajo carga. ¿Qué significa? Que si yo quiero modificar la tensión, entonces lo que hay que hacer es desconectar la demanda. No puede circular corriente. ¿Estamos? Porque las corrientes que maneja el arrollamiento de media son elevadas. ¿Está claro? Y la cantidad de puntos Sí, que sí, tiene son poquitos. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Está acá. Aquí está el arrollamiento de media. ¿Sí? Generalmente son 2 puntos para arriba y 2 puntos para abajo del valor nominal, con una variación entre punto y punto de generalmente el 2,5%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A veces lo que se hace es utilizar un punto de conmutación para cuando hace calor y otro punto de conmutación cuando está templado. ¿Me entienden? Según las estaciones del año. Pero en general lo que se hace es ponerlo en un punto de conmutación en media que más o menos funcione bien todo el año y se trabaja con el arrollamiento de alta. Eso es lo más común. ¿Alguna pregunta sobre la regulación de tensión? No. Bueno, acá en el dato de placa, ¿sí? Quería mostrar también son algunos valores que tiene, ¿no? Aquí está la potencia, ¿sí? Con refrigeración y la potencia sin refrigeración, la tensión nominal con digamos, las distintas posibilidades de regulación de tensión, ¿sí? Las corrientes nominales sin refrigeración y con refrigeración. Y bueno, estas son tensiones inducidas y de impulso. Acá tenemos algo muy importante, que son las tensiones de cortocircuito. ¿Qué son las tensiones de cortocircuito? ¿Qué son las tensiones de cortocircuito? ¿Han estado presentes todos desde que empezó la clase hoy? Cuando la corriente nominal pasa por el devanado secundario. Es el UK del transformador. ¿Sí? Es el UK del transformador. ¿Y qué es lo que representa el UK del transformador? La relación entre la tensión del ensayo y la tensión nominal. ¿Y físicamente? ¿Es la tensión cuando circula corriente nominal? No, sería el valor de la corriente. Físicamente en el modelo, ¿dónde está representada el UK? En la rama en serie. La rama en serie, la inductancia del transformador, ¿sí? El UK es la inductancia del transformador en por unidad, ¿sí? Y ese es el modelo simplificado. Acuérdense que hemos dicho que como la corriente de vacío es aproximadamente un 5% de la nominal, se desprecia esa rama en vacío, todo el circuito tanque, ¿sí? Y además para transformadores mayores de medio MVA, ¿sí? O mayor de 500 kVA, como ustedes lo quieran ver, se desprecian las resistencias. Entonces, lo fundamental del modelo de trafo es el UK, ¿sí? El UK que me representa la impedancia del transformador por unidad, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? No, ¿qué? No, bueno. Bueno, aquí también otro dato el mismo dato de placa, mejor dicho, pero aquí mostrado dónde van generalmente los datos de placa.
y algunas, a veces ponen algunos datos sobre las cuestiones constructivas del transformador, que sirven muchas veces para el montaje. Bien, nosotros habíamos visto hasta ahora, en lo que es modelado el transformador con relación de transformación igual a la nominal, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo tengo un transformador de 132 a 13,2, está en vacío. Entonces fíjense, la relación de transformación, ¿sí?, es 132 a 13,2. Cuando el tap está en 0, ¿sí? Cuando está en la posición nominal, en la posición neutra, ¿sí?, se cumple que entre alta y baja yo tengo la relación de transformación nominal. En este otro caso, el tap está en el punto más 5 y significa que yo estoy bajando la tensión, ¿sí? He aumentado el número de espiras, entonces ha bajado la tensión en baja. Y aquí, para que ustedes vean el caso contrario, si yo tengo la tensión, el tap en menos 15, entonces he bajado el número de espiras y por lo tanto la tensión del secundario aumenta, ¿no? De 132, de 13,2 que teníamos antes pasa a 15,3. En todos los casos estoy manteniendo la tensión de alta para que sea comparable, ¿sí? En todos los casos mantengo la tensión de alta. En la posición neutra tengo la relación de transformación nominal, subo número de espiras, cae la tensión, bajo número de espiras, sube la tensión. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo que nosotros habíamos modelado es este primer caso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para modelar un transformador que está trabajando en una posición distinta a la relación de transformación nominal? Bueno, para eso se utiliza otro modelo, que es este que está acá, que es el circuito Pi, ¿sí? Porque tiene la forma de la letra griega, igual que cuando nosotros hablábamos del modelo de línea. Acá se modela de la siguiente manera. Esta admitancia equivalente es 1 sobre la impedancia equivalente, ¿sí? La impedancia del transformador. Y lo que tenemos que hacer es calcular una constante C, de manera que se lo puede modelar al transformador así como está acá. El valor serie es C por Y equivalente, la primera rama 1 menos C por Y equivalente, y la otra módulo de C al cuadrado menos C por Y equivalente. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿De dónde sale el Y? Bueno, lo que queremos hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos un transformador de relación de transformación AT, ¿sí? ¿Qué era AT? La relación de transformación entre los valores nominales, ¿sí? B1 sobre B2 nominal. ¿Sí? Pero ahora estamos trabajando en un punto de manera que se ha perdido esa relación de transformación y tenemos otra relación de transformación, ¿sí? ¿Cuánto vale este valor C que necesitamos? Bueno, va a valer la relación de transformación en la que estamos trabajando ahora dividido en la relación de transformación nominal. Es decir que este transformador que está trabajando en un punto distinto de la nominal, lo podemos pensar como dos transformadores en serie. Uno que trabaja con la relación de transformación nominal
y otro en serie que me hace la regulación necesaria para poder tener en conjunto con los dos la relación de transformación en la que verdaderamente está trabajando. ¿Se entiende? Sí. Hemos reemplazado el transformador que no está trabajando en la posición nominal por dos transformadores. Uno que sí trabaja en la posición nominal y otro complementario que me pone la relación de transformación necesaria para obtener esta relación de transformación AT. Le hago un ejemplito para que se entienda. Supongamos que yo tengo un transformador 13,8 a 138. ¿Sí? Es un transformador elevador. ¿Sí? Pero resulta que ese transformador está trabajando en una posición tal que cuando en alta tengo 124,2, ¿sí? En baja tengo 13,8. Es decir que la relación de transformación nominal a T es 0,1. La relación de transformación en la que verdaderamente está trabajando es 0,11. ¿Cuánto vale la relación de transformación de este transformadorcito ficticio? 0,11 sobre 0,1. AT sobre AT'. ¿Cuánto me da C? 1,111. Y bueno, lo único que tengo que hacer es aplicar estas formulitas. Entonces, en esta rama va a ser C por Y equivalente, 1 menos por Y equivalente y C cuadrado menos C por Y equivalente. ¿Sí? Es decir que he reemplazado el transformador este que era relación 0,11 a 1, perdón, sí, el transformador que está trabajando fuera de la posición nominal y tiene relación de transformación en ese momento en que tengo la relación 13,8 a 124,2. Entonces he cambiado este transformador de relación 0,11 a 1 por uno de relación 0,1 a 1, que era el que está trabajando en la posición nominal, más otro con relación 1,111 a 1. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, está bien. Se entiende, listo. Seguimos entonces. Quiero Sí, modelo ese anterior. sí. ¿Cuál es, así mostrado ahí en los últimos tres ejemplos, en los dos ejemplos ahí de modelado del transformador? ¿Cuál es la diferencia ya? A ver cómo me explico. Claro, ¿cuál es la diferencia de modelarlo así en uno, en la relación 0,11 a 1, y modelarlo en dos transformadores, así como está visto ahí? En realidad, yo al transformador, ¿sí?, lo estoy modelando así, con ese circuito pi. ¿Sí? La forma, la interpretación de ese circuito pi es esto. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa ese C? C significaría el transformador adicional que yo tengo que poner en paralelo con el transformador original que está trabajando con la relación de transformación nominal, ¿sí?, para que en conjunto me represente el transformador trabajando en un punto distinto de la posición nominal. ¿Sí? En realidad el modelo es este. ¿Sí? El modelo es este. ¿Cuál es la interpretación? Es esta. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, pero ahí sería en No serie, es que como yo dijo. vea... Claro.
Claro, son Claro, o admitancias sea, en es paralelo. como decir, Sí, es y como decir, la transformación. regulación gruesa lo hago con este. Y la regulación fina, para aumentar la tensión 1, 2, 5%, lo hago con este otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la interpretación del modelo, la interpretación del parámetro SC. Pero el modelo real es esto. ¿Estamos? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Bien. Vamos a transformadores reguladores. ¿Sí? Estos son transformadores especiales. Uno es el transformador regulador de tensión o booster. ¿Sí? Este booster sería un transformador de relación 1 a 1, ¿sí? Digamos, si trabaja en el punto nominal, la relación de transformación es 1 a 1. Pero tiene esta construcción, ¿no es cierto? Aquí yo tengo el transformador tengo una derivación, y aquí un transformador en serie, que lo que hace es, a la tensión que tengo aquí al principio, le agrega o le quita una caída de tensión en fase, ¿sí? Aquí tiene usted dibujado. Este es la tensión BCN que aparece acá, ¿sí? Y aquí hay de tensión adicional, que puede ser positiva o negativa, ya les he dicho, ¿sí? Que se suma algebraicamente a la tensión esta. De manera que con este dispositivo, este transformador, lo que puedo hacer es aumentar o bajar la tensión de alguna zona o de alguna demanda, de alguna zona en general, porque esto es de alta tensión, pero sin cambiar de niveles de tensión. Por ejemplo, en Trasnoa, en La Rioja, La Rioja tiene un sistema radial muy extenso que empieza desde la capital de La Rioja, aunque ahora ha aparecido otra estación transformadora, La Rioja Sur, que sigue estando cerca de la capital, y de ahí todo lo que va hacia el interior, Amical, Nonogasta, Villa Unión, Mallegasta, toda esa zona, son líneas muy largas. Entonces, en esa zona, específicamente en Villa Unión, está instalado un booster, este transformador regulador de tensión, que lo que hace es levantar la tensión en ese extremo, un extremo con la línea. Difícil controlar la tensión. ¿Qué desventaja tiene este transformador? Que, como todo transformador, es una inductancia en serie. Entonces, consume reactivo. Es decir, por una parte puedo levantar tensión, ¿sí? Aguas arriba de donde está instalado el booster, pero también está consumiendo reactivo, ¿sí? Porque toda la demanda, la potencia de la demanda pasa por este transformadorcito regulador. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a este otro, transformador regulador de fase. En el caso anterior lo que hacíamos era agregar un vectorcito en serie con el original, ¿no es cierto? Aquí lo que hacemos es agregar un vector perpendicular al original. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí hay un conexionado en triángulo y la derivación está tomada desfasado de los otros arrollamientos. Entonces, la derivación lo que hace es
nominal. Entonces lo que se hace es mantener el módulo de la tensión, pero se modifica la fase, ¿sí? Es decir, la fase del primario es distinta de la fase del secundario. ¿Y esto para qué se utiliza? Bueno, todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene, pero el flujo de potencia depende del ángulo de fase entre dos extremos. En cierta manera sí lo hemos visto también. No hemos visto todavía la curva P delta. Eso lo vemos en máquina sincrónica. Inge, ¿también Entonces, tiene relación 1-1? tiene relación 1 a 1. ¿Sí? Ajá. En el anterior lo que se hace es modificar el módulo, manteniendo la fase. Bien. Aquí se modifica la fase manteniendo el módulo. Entonces, si yo tengo dos circuitos, dos líneas que van paralelas, pero supongan que van distintos recorridos, o sea, dos líneas que en algún momento se bifurcan y por lo tanto llevan flujos distintos, entonces yo podría poner un transformador regulador de fase en una de las ternas de manera de poder controlar el flujo de potencia por una de las ternas y tratar de igualar la potencia transmitida por ambas. ¿Sí? Cuando veamos de vuelta después la curva de potencia en función del ángulo, vamos a recordar el tema este. Así que no se olviden, ¿no? Entonces, concepto, transformador regulador de tensión, mantiene la fase, cambia el módulo para controlar tensiones. Transformador regulador de fase, se mantiene el módulo y cambia la fase para poder controlar el flujo de potencia por la línea. Ambos ¿Sí? tienen relación unitaria. La nominal es relación unitaria. Bien. Inge, en El primero es relación unitaria en la parte nominal. Después lo que hace sí cambia la relación de transformación con el vectorcito este chiquito. Claro. Eso se hace porque aporta o disminuye amper vuelta de vacío. No. Lo que se hace acá no es específicamente un transformador como nosotros lo conocemos. Ah. ¿Sí? Es un transformador en paralelo, por así decirlo, sí, con un transformador donde se toma la regulación de transformación con transformador en serie. ¿Sí? Bien. Una relación más complicadita. Bien. Y en el segundo... De abajo sí tiene relación de transformación unitaria. Bien. En cualquier punto de conmutación tiene relación de transformación unitaria. Y en las diferencias, en las derivaciones que tienen las puntas del triángulo, ahí toma de referencia la tensión de línea. Y por eso hace la corrección en la derivación, para un lado o para el otro. Por eso dos devanados adicionales en cada claro. Vértice. Estos devanados desfasados es lo que hace que me dé el desfasaje. Que yo sume la tensión de un lado y se agregue el desfasaje. O sea, si yo tomase este punto, a ver, este punto que está en derivación, si estuviese aquí en el punto del medio, cada uno de estos estuviese en el punto del medio, entonces el desfasaje es 0. Pero como yo estoy tomando la tensión desde un arrollamiento desfasado respecto del arrollamiento principal, entonces eso me produce este desfasaje, este es el delta de tensión. Bien, ya eso lo puedo regular. A eso lo puedo regular. Este tema lo pueden ver en el Glover, cualquier cosa. Listo. Bien. Operación de transformación de transformadores en paralelo. Bueno, esto ustedes lo han visto en máquinas. ¿Cuándo se va a trabajar en paralelo? Dos transformadores en paralelo.
Cuando ¿Cuáles tengo son las igual, condiciones? tengan igual relación ¿Ah? de transformación. Misma potencia. Y Y el UCA porcentual no tiene que ser mayor del 10%. la relación de fase también. Claro, y las tensiones igual y la secuencia de fase también igual. Tiene que ver. Bueno, lo ideal es tener dos transformadores de igual relación de transformación, igual potencia e igual UK. Eso sería lo ideal. Pueden variar ¿Ingeniero? algunas de estas, sí, Disculpe sí, te la escucho. molestia, ya van a ser las 23:15, ¿qué hay asistencia hoy? No, les dije que no hay porque no está funcionando la página. La página de la facultad no está funcionando. Por lo menos a mí no me Listo, funcionaba, Inge. así que por Yo eso entré a la le... página, estoy en la... No está funcionando bien. Yo entré a la página de la facultad. Ah, Bueno, hoy no hay. Lo ideal entonces es que tengamos igual potencia nominal, igual relación de transformación e igual UK, ¿sí? Pero lo que sí o sí tiene que ser igual es el grupo de conexionado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si la potencia... A ver, si yo tengo dos transformadores exactamente igual, o sea, se llaman transformadores gemelos, se dice, y yo los pongo en paralelo, sería este caso que tengo aquí abajo, ¿sí? En este caso, fíjense como los UK son iguales y las potencias son iguales, entonces la impedancia del transformador son iguales. ¿Cómo calculo la impedancia del transformador? La impedancia del transformador en ohmios es el UK porcentual sobre 100 multiplicado por la impedancia base del transformador. Para el que no sepa lo que es la impedancia base, tómelo como receta de cocina, ¿sí? La impedancia base se calcula como la tensión nominal del transformador al cuadrado dividido la potencia nominal. Potencia base es U cuadrado sobre Sn. Si la tensión nominal de los transformadores son iguales, las potencias nominales son iguales, los UK son iguales, obviamente la impedancia en ohmios van a ser iguales, que es este primer caso. Es decir, si yo tengo dos transformadores de 30 y los cargo con una demanda de 60, fíjense, circulan por cada transformador 30 MVA y 30 MVA. Ese sería el primer caso. Ahora, si yo tengo un transformador, mantengo las características del primer transformador, 30 MVA, 132 a 13,2, UK 10%, pero la potencia es la mitad, entonces, ¿qué sucede? La potencia base va a ser distinto, ¿sí? Porque uno va a tener tensión nominal al cuadrado sobre potencia. Bueno, estamos en el segundo caso.
Si un transformador tiene potencia nominal distinta, entonces la impedancia base va a ser distinta. ¿Mm? Si uno es la mitad del otro, la impedancia base de uno va a ser la mitad del otro. ¿Mm? Si uno tiene potencia aquí 30 MVA, voy a tener una impedancia base. Si el otro tiene potencia 15 MVA, la potencia, la impedancia base va a ser ¿cuántas veces la anterior? 2 veces. 2 veces. Y es razonable. El transformador más chico va a tener el doble de impedancia que el transformador más grande, a igual UK y a igual relación de transformación. Entonces, si yo pongo dos transformadores en paralelo con potencia distinta, ¿pueden trabajar o no pueden trabajar? Sí podrían trabajar, pero va a estar limitado al transformador más chico. Exactamente. ¿Ah? Fíjense acá que la potencia está limitada, ¿no? Antes teníamos 60 MVA, ahora tengo 45 MVA. Pero pueden trabajar transformadores de distinta potencia en paralelo. Bueno, los otros casos lo dejamos para el práctico. El otro sería, ¿qué pasa si un transformador tiene UK mayor que el otro? Si uno tiene UK distinto que el otro, entonces uno va a tener una impedancia mayor que otra. Y ahí sí, si yo lo cargo con los 60 MVA, a los dos trafos de 30, uno se va a sobrecargar. ¿Qué pasa si la tensión nominal de baja del transformador 2 es mayor que la de alta, perdón, que la de baja del transformador 1? ¿O qué pasa si la tensión nominal de alta del transformador 2 es mayor que la tensión de alta del transformador 1? La única, por ahora, receta de cocina que les quiero dar, ya cuando veamos sistema por unidad lo vamos a ver más en detalle, es que cuando calculan la impedancia base, ¿sí? Y hay dos transformadores que tienen tensión nominales distintas, la tienen que calcular esa impedancia base para el nivel de tensión en el que son distintos, ¿sí? Por ejemplo, en este transformador, en el caso D, la tensión nominal de alta son iguales y las de baja son distintas. Entonces, en este caso, yo voy a calcular la impedancia base de un transformador como 13,2 al cuadrado sobre los 30 MVA. Y el del otro va a ser 13,8 al cuadrado sobre 30 MVA. Si ustedes calculan en ambos casos la impedancia base desde el nivel de 132, se van a equivocar. Les va a salir mal. ¿Estamos? Anoten por ahí, porque en eso siempre meten la pata. Bueno, tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta? Por encima, cuando tienen, son distintos los transformadores, y en el segundo caso, cuando puedo disponer de 45 MVA, si paso esa potencia ya comienza a aparecer la corriente de circulación entre máquinas. Si paso esa potencia, lo sobrecargo a los dos. Ah, directamente lo sobrecargo a Cuando los tengo dos. transformadores de distinto UK, ahí sí tengo corriente de circulación. Acá fíjense que se distribuye la corriente, los 45 MVA, como 30 por uno y 15 por el otro. O sea, la potencia se distribuye en forma proporcional a la potencia de los transformadores. Bien. Acá ya no.
En este caso tengo transformadores de distinto UK. O en estos otros casos, donde tengo transformadores de distinta relación de transformación. ¿Sí? En estos casos, ahí yo tengo corriente de circulación. Ah, Acá las potencias se distribuyen en forma proporcional nomás. sí. ¿Diferente UK también, ingeniero? Acá tengo diferente UK e igual potencia, en este caso 2. En este de acá, perdón, el caso 3. Acá yo voy a tener corriente de circulación, porque tengo distinto UK. Mm. Lo que tienen que hacer es calcular las impedancias de cada uno y trabajarlas en paralelo y ver cómo se distribuyen. Es así Bien. de sencillo. Acá Z de base sería la Z longitudinal, que le llamábamos antes, en máquina. Sí. Nosotros despreciamos la rama circuito tanque. Los despreciamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, empecemos a ver entonces el autotransformador. Supongamos que tenemos un transformador con N1 vueltas, ¿sí? Y tengo una tensión B1 en el primario. Y el transformador también tiene N2 vueltas en el secundario, lo que me da una tensión en el secundario B2, ¿cierto? En este caso, aquí yo tengo un flujo que viene por un arrollamiento y después va por el otro, ¿cierto? Aquí tendría el circuito magnético. Pero yo podría decir, ¿qué pasa si en vez de armar otro arrollamiento, pongo una toma acá, ¿sí? Y este de tierra lo saco de acá. O sea, hago esto que tengo aquí. También tengo un transformador. Tengo un transformador donde tengo relación de transformación N1 vueltas sobre N2. ¿Sí? Nada más que acá lo que estoy haciendo es perder el aislamiento galvánico. La corriente que circula por aquí, bueno, circula por el otro también. Acá son corrientes independientes. Por eso es que esto le llamamos un autotransformador y esto le llamamos transformador. ¿Cuál es la ventaja del autotransformador? Que yo he reemplazado este arrollamiento del secundario directamente por una toma desde acá. Entonces me evité todo el cobre del secundario. ¿Sí? Me evité todo el cobre del secundario. Tengo un ahorro de conductor. El circuito magnético también resulta de menores dimensiones, porque el circuito magnético, bueno, se va a cerrar acá, ¿cierto? Se cierra también por afuera. Nada más que va a ser de menores dimensiones. Estos autotransformadores también tienen mejor refrigeración y menores pérdidas. Tienen menores pérdidas porque tienen un UK equivalente más chico, ¿sí? Y además tiene un menor flujo de dispersión, lo que nos da también el UKS más chico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, la desventaja es la pérdida del aislamiento galvánico, ¿sí? La corriente que viene por el primario ya no son independientes, ¿no? Debido a que el flujo de dispersión es más chico, ¿sí? El UK es más chico y por lo tanto la impedancia del transformador es más chico. Y eso significa que ese transformador va a ofrecer una menor oposición al paso de la corriente cuando haya un cortocircuito, ¿sí? El transformador es una impedancia serie ante un cortocircuito. Si la impedancia del transformador es más chica porque se trata de un autotransformador, entonces
lo que estamos haciendo es tener un circuito con mayores corrientes de cortocircuito. Y por lo tanto, un poquito más delicado, necesitan mayores protecciones. ¿Se entiende? Sí. Bueno, veamos un ejemplo. ¿Cómo sería si nosotros a un transformador lo utilizamos como autotransformador? ¿Cómo podría ser esto? Bueno, yo tengo un transformador con el arrollamiento del primario y el arrollamiento del secundario. ¿Y qué es lo que hago? Lo que hago es conectar estos dos puntos, ¿sí? Entonces la tensión de alta la tomo desde acá y la tensión de baja la tomo desde acá, ¿sí? Pero con estos puntos conectados. Entonces quedaría esto que está acá, ¿sí? Entonces aquí tengo la tensión del primario del transformador, la tensión del secundario del transformador, la corriente del primario del transformador y la corriente del secundario del transformador. Todo lo que está en azul son los valores del transformador, que debido al conexionado que estoy haciendo, lo voy a utilizar como autotransformador. Entonces, en rojo están los valores del autotransformador. Tensión del primario, que va a ser igual, la tensión del primario del autotransformador va a ser igual a la tensión del primario del transformador. La tensión del secundario del autotransformador va a ser igual a la suma de la tensión del primario más la tensión del secundario del transformador. La corriente del primario del autotransformador es la suma de la corriente del primario más del secundario del trafo. Y la corriente del secundario del transformador es igual a la corriente del secundario, perdón, la corriente del secundario del autotransformador, estoy marcando aquí en rojo, es igual a la corriente del secundario del transformador. ¿Se han mareado con la descripción esta? Mucho. ¿Ah? Espero que no. Pero bueno, repito, aquí en azul los valores del transformador y en rojo del autotransformador. Bueno, yo quiero calcular cuánto es la potencia de ese autotransformador que he creado mediante un transformador. ¿Cuánto vale la potencia? Es la potencia del primario, es la tensión del primario por la corriente del primario conjugada, ¿sí? La tensión del primario, ¿a qué es igual? Es la tensión del primario del transformador E1. Y la corriente del primario conjugada, ¿sí?, del autotransformador, es la suma de las corrientes del transformador conjugada. Ahora, nosotros sabemos que la corriente del secundario es la relación de transformación por la corriente del primario, ¿no? ¿Se acuerdan? Relación de transformación, N1 sobre N2 igual a E1 sobre 2 y igual a I2 sobre I1, ¿sí? Entonces, aquí tengo E1 por I1 más la relación de transformación por I1 conjugado. Puedo sacar factor común I1, que lo saco afuera del paréntesis, conjugado, por 1 más AT, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la potencia del primario del autotransformador es igual a la potencia del transformador, ¿sí?, multiplicado por la relación de transformación, ¿sí? ¿Cómo se modifica la potencia de un autotransformador? O sea, ¿cómo se modifica la potencia del transformador trabajando como autotransformador? Bueno, multiplicando por 1 más la relación de transformación, ¿sí? Si yo lo hago esto desde el secundario, también da algo similar. Tensión del secundario por corriente del secundario conjugada es la tensión del secundario, esta que hemos dicho,
del autotrafo es la suma de las tensiones del transformador. E1 más E2 por I2 conjugado. E1, si nosotros despejamos acá, es AT por E2. AT por E2. De aquí de vuelta puedo sacar factor común E. Entonces voy a tener E2 por I2 conjugado por 1 más AT. Entonces, la potencia de vuelta del autotransformador es la potencia del transformador multiplicado por 1 más la relación de transformación. Por otra parte, si queremos calcular cuál es la relación de transformación del autotransformador, ¿sí? Es la tensión del primario sobre la tensión del secundario del autotransformador. La tensión del primario del autotransformador, ¿sí? Es AT por E2, ¿sí? Tensión del primario del autotransformador es E1. ¿Y E1 cuánto es? AT por E2. Sobre la tensión del secundario, ¿sí? Que era E1 más E2. Entonces puedo simplificar todo lo que es E2 y me queda la relación de transformación del autotransformador como AT sobre AT más 1. Y en el caso de el UK, la impedancia en ohmios del transformador es igual a la impedancia en ohmios del autotransformador, ¿sí? O sea, el UK multiplicado por la impedancia base del transformador es igual al UK del autotransformador multiplicado por la impedancia base del autotransformador. Bueno, entonces el UK del autotransformador multiplicado por la tensión esta del secundario, ¿sí? Que era E1 más E2 sobre IS, es lo mismo que UK del autotransformador. E1 lo escribo como AT por E2, ¿sí? AT por E2 más E2 sobre IS. Bueno, saco factor común E2, me queda aquí A1, AT más 1 sobre IS. Bueno, igualo este término que tengo acá con este otro que está acá y me queda que el UK del autotransformador es el UK del transformador dividido 1 más la relación de transformación. 1 más la relación de transformación, que es mayor, menor o igual que 1. Mayor. Mayor que 1. Si a un número lo divido en un número mayor que 1, Da menor. ¿cómo va a ser? Menor que el número. ¿Más grande o más chico? Más chico que el transformador. Más chico, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que yo les había dicho hace un rato, que el UK del autotransformador es más chico que el UK del transformador, bueno, sale de acá. ¿Sí? Bueno, me he pasado 3 minutitos. ¿Alguna pregunta? No, ¿y qué? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, si Dios quiere. Así es, Inge, hasta el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Que ande bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.